Hola, mi nombre es Luis Gustavo García Flores y realizaré un video en el cual realizaremos el análisis de la motivación, su definición, los tipos de motivación, las teorías y aplicación de la motivación y la conclusión del mismo. La palabra motivación se deriva del latín motivus o motus, que significa causa de movimiento. La motivación es entendida como un proceso donde participa la personalidad del individuo y su entorno, lo cual genera una conducta. Muchos autores han hablado sobre ello. Maslow define la motivación como la forma en que se puede estimular a una persona generando en ella una forma de actuación que permita que ésta pueda satisfacer algunas necesidades, generando a su vez el alcance de una meta propuesta por cierto motivador. Otro autor, como lo es Robbins, define la motivación como el deseo de hacer mucho para alcanzar las metas de una organización, condicionando la necesidad de esa satisfacción para una necesidad individual. Para Chevenato, la motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Para que una persona esté motivada, debe existir una interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en este momento. El proceso de motivación lo dividiremos en tres partes: las necesidades, las tendencias y los incentivos. Las necesidades generarán tendencias y a estas a su vez dirigen a los incentivos. El proceso de motivación está formado a partir de tres etapas: las necesidades, las tendencias y los incentivos. Las necesidades generan tendencias que a su vez se dirigen hacia los incentivos. Las tendencias en el tema de motivación sirven para alcanzar las metas y estas a su vez alivian las necesidades existentes en las personas, como pueden ser necesidades básicas de alimentación, de satisfacción, dinero y demás. Los tipos de motivación se pueden clasificar de diversas formas. En psicología se clasifican por los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta del individuo enfocada hacia un objetivo. En psicología se toman dos principales: los motivos primarios y los secundarios. Los primarios satisfacen las necesidades básicas como es alimentación, bebida, alojamiento, calor, etc. Estas necesidades se han de satisfacer para asegurar la supervivencia y no pueden ser alteradas fácilmente mediante el ejercicio de la voluntad. Algunas de ellas son cíclicas, como es el proceso de dormir, de comer, y la intensidad con que se sientan aumenta y disminuye de un modo más o menos regular. Dentro de los motivos secundarios son aquellos que están adquiridos o aprendidos, y las necesidades que satisfacen pueden o no estar directamente relacionados con los motivos primarios. Entre ellos podemos encontrar lo que es el amor, la libertad, el honor, la riqueza, etc. Otra forma de dividir a la motivación es por su origen, y según John Reve, en su obra Motivación y Emoción, se clasifican en intrínsecos, que serían la parte interna, y extrínsecos. En los intrínsecos, el individuo se motiva por sí mismo para alcanzar lo que desea. Para lograr su objetivo, no depende del exterior y lo pone en marcha cuando lo considera oportuno. En la parte intrínseca, es aquella que se provoca desde afuera del individuo, por otras personas o el medio ambiente. Es decir, depende del exterior para generar la motivación. En la motivación intrínseca se basa en una serie de necesidades psicológicas, que es la autodeterminación, la efectividad, la curiosidad, responsables de la iniciación, persistencia y reenganche de la conducta, frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de la motivación. Empuja al individuo a querer superar los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio. Hacen que la persona sea más capaz de adaptarse a los retos y a las curiosidades del entorno. La motivación extrínseca se basa en tres conceptos principales: la recompensa, el castigo y el incentivo. Las diferencias de ellas se dan en el momento en que se presentan. La función que tiene como objeto ambiental se puede definir de la siguiente manera: los de recompensa es el objeto ambiental atractivo al logro del objetivo. En los de castigo es cuando el objeto ambiental no es atractivo y reduce las probabilidades de que se vuelva a presentar esa conducta. Y el incentivo es aquel objeto ambiental que atrae o repele al individuo a que realice o no una secuencia de conducta. Ahora analizaremos las teorías motivacionales. En ellas podemos ver
que han evolucionado constantemente dependiendo de las características de las organizaciones y su evolución desde la revolución industrial hasta la globalización. Analizaremos primero las teorías motivacionales racionales, que sustentan la motivación a partir de la razón, y eso produce un cambio en el trabajador para el logro de sus objetivos a partir de sus acciones. Otras es aquellas que requieren de un incentivo, en los cuales los factores que provocan la activación del individuo pueden ser extrínsecos o intrínsecos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Otra teoría que analizaremos es la teoría de Maslow. Esa teoría también se conoce como teoría de las necesidades. Se concentra en lo que quieren las personas para llevar sus vidas gratificantes, en particular con la relación a su trabajo. Son consideradas 4 etapas, donde se tiene primero una necesidad, y esa necesidad generará un impulso, que son las tensiones para satisfacer esa necesidad. Posteriormente se tomarán acciones, que será la conducta dirigida hacia una meta. Por último, se logrará la satisfacción, que será la disminución del impulso y la satisfacción de la necesidad original. Posteriormente se generará un ciclo continuo de mejora. Para Maslow se fundamenta principalmente en la consecución de distintos tipos de necesidades clasificadas jerárquicamente. Él lo representa a partir de una pirámide, donde en la base de la pirámide se concentran las necesidades fisiológicas básicas de alimentación, de vestido, de salud. Posteriormente, la necesidad de seguridad, ya sea de vivienda, de empleo, etc. Posteriormente considera las necesidades sociales, en las cuales empieza la interrelación con otras personas. Como siguiente, la necesidad de autoestima, y en la punta principal, la necesidad de autorrealización. En las teorías de Maslow, esas 5 etapas se generan desde la fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Una teoría análoga a la de Maslow es la teoría de Herzberg, llamada también teoría de los factores de motivación. La diferencia que existe en ella es que él presenta 2 factores principales: los higiénicos, que están dados por el salario, la seguridad en el cargo, las relaciones interpersonales, y la segunda etapa, los segundos factores, que son los motivantes o satisfactores, en las cuales se encuentran los reconocimientos del estatus y el progreso y crecimiento. De manera general es la misma pirámide, únicamente que lo divide en 2 grupos. Una teoría análoga a ellas también es la teoría ERG de Clayton Elderfer, el cual difiere en algunos puntos con Maslow, donde divide a las necesidades en existenciales, de relación y de crecimiento. También indica Alderfer que las necesidades no son permanentes o constantes, sino que considera que las personas pueden subir o bajar en la pirámide de las necesidades, y que cuando las necesidades superiores se frustran, las inferiores vuelven aunque ya hayan estado satisfechas. Otra teoría es la teoría de las 3 necesidades de Atkinson, el cual propone a que las personas motivadas tienen 3 impulsos. La necesidad del logro, que es dependiendo de cada individuo; la necesidad de poder, que se refiere principalmente al grado de control, ya sea sobre otras personas o sobre una situación. Maneja mucho la importancia del manejo del éxito o fracaso en esta parte. Algunas personas, por temor al éxito, pueden tener un factor motivante o desmotivante dependiendo de su personalidad. Y por último termina con la etapa de la necesidad de afiliación, donde las personas buscan una estrecha relación o asociación con otras más. La teoría XY, estipulada por Douglas McGregor, indica cómo la organización visualiza al empleado o trabajador. En su teoría X indica que la organización visualiza al trabajador como un individuo con tendencia al ocio, y que para que él trabaje se requiere una forma de castigo. Generalmente menciona que el ser humano promedio no le gusta trabajar y evitará a toda costa hacerlo. El individuo evitará cualquier responsabilidad y tiene poca ambición, pero quiere seguridad por encima de todos. En su teoría Y, considera que los trabajadores se encuentran en el empleo una fuente de satisfacción y se esforzarán siempre por lograr mejores resultados en la organización. El desgaste mental en el trabajo es normal, ya sea que estén trabajando o jugando.
Por tal motivo no requiere de castigos, de esfuerzos o amenazas para que él logre sus objetivos. También menciona que los trabajadores se comprometen con los objetivos empresariales en medida que se les recompense por sus logros. Y la mejor recompensa es su ego, el cual puede originar un esfuerzo mayor para su consecución. En condiciones normales, el ser humano promedio aprenderá no solo a aceptar responsabilidades, sino en ocasiones a buscarlas también de manera continua. La teoría de la expectativa se fundamenta en los siguientes aspectos. La conducta es determinada por una combinación de factores correspondientes a la persona y el medio ambiente donde se desenvuelve. Las personas toman decisiones conscientes sobre su conducta y la organización. Asimismo, las personas tienen diferentes necesidades, deseos y metas. Son individuos. Las personas optan por una conducta cualquiera, con base en sus expectativas, y de dicha conducta conducirán a un resultado deseado. Los componentes de esa teoría es que las expectativas de desempeño y resultado, las personas esperan consecuencias de su conducta. La valencia es el resultado de la conducta y tiene que tener una valencia o poder para motivar a que la persona continúe haciendo esas acciones. Y por último, las expectativas, esfuerzo de desempeño. Las expectativas en cuanto al grado de dificultad afectarán a las decisiones sobre su conducta. Eligen el grado de desempeño que sea proporcional al resultado esperado. Otra teoría conductual es la teoría del reforzamiento de Skinner, el cual explica que los actos pasados de una persona influyen en sus actos futuros de manera cíclica. Maneja 4 etapas, como es el estímulo, la respuesta, las consecuencias y por último una respuesta futura. Generalmente menciona que el enfoque ante la motivación que se basa en la ley de efecto, es decir, la idea de la conducta que tiene consecuencias positivas, suele ser repetida, mientras que la conducta que tiene consecuencias negativas tiende a no ser repetida. Terminaremos ahora con el ciclo motivacional, el cual está conformado por 7 etapas. La primera es la conciencia de que existe una necesidad. Posterior a ello, debe haber una transformación de la necesidad en un deseo específico. Continuará con la identificación del incentivo que satisface ese deseo. Se seleccionará el curso de acción que conduce al incentivo. Después habrá un inicio y mantenimiento de la conducta orientada a alcanzar el incentivo. Se sigue la consecución del incentivo deseado y por último la satisfacción de esa necesidad. Por último concluimos. La motivación es fundamental para la consecución eficiente de los objetivos de una organización. En el ámbito personal, así como en el laboral, es importante contar con individuos motivados para lograr mejorar la calidad y competitividad de todas las organizaciones. Por ello es importante que las organizaciones tomen en cuenta contar con un mecanismo que mantenga motivado a su personal. Se debe recordar siempre que el ser humano como individuo es un ser complejo y por ello es necesario tener un acercamiento para identificar sus características con la finalidad de elegir el ambiente correcto para su motivación. Las teorías de motivación organizacional tienen como objetivo identificar los mecanismos que permitan hacer más eficientes los resultados de los individuos, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. La evolución de las teorías motivacionales es fundamental debido a los constantes cambios en las organizaciones, y actualmente la globalización, con la finalidad de generar organizaciones e individuos que se desarrollen de manera competente y productiva, es vital. Se les debe fomentar la cultura de motivación a las organizaciones para que tenga una influencia en cómo mejorar el rumbo de sus ideas y sus políticas para construir empresas competitivas en el ámbito profesional. Por mi parte es todo. Muchas gracias.